No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Una mujer al frente del Banco de Israel. Abbas dice que las conversaciones de paz no están paralizadas. Arabia Saudí renuncia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y Netanyahu pide seguir presionando a Irán. Estos son los titulares de las noticias que vamos a desarrollar y el comentario, ya lo saben, es de Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego viene Raquel, como siempre, con sus noticias culturales. Pero empezamos en Israel. Pasados 112 días desde que Stanley Fischer abandonara la presidencia del Banco de Israel, finalmente Netanyahu y su ministro de Finanzas Yair Lapid han nombrado sucesora a su candidata y vicepresidenta Karnit Flug, de 58 años. Ello la convierte en la primera mujer que asume la jefatura de esta institución, uno de los cargos más importantes a nivel económico, social y político del país. El primer ministro había vetado su candidatura hace unos meses, proponiendo a varios candidatos que fueron cayendo por diversas razones: Jacob Frenkel, Leo Leiderman, Larry Summers, Zvi Eckstein, Víctor Medina y Mario Blecher. El gobierno apuesta así por la continuidad del camino marcado por Fischer y su política intervencionista en el sistema monetario, marcada por una moneda nacional, el shekel, cada vez más fuerte ante el dólar y el euro, aunque le permitió no solo no entrar en la crisis mundial, sino crecer de forma significativa. Uno de los retos pendientes, sin embargo, es el sector inmobiliario, que en los últimos 6 años se ha disparado en un 70%. La victoria de Flug ha sido muy celebrada entre los funcionarios del Banco Central, satisfechos porque las riendas las toma alguien de casa y no una estrella venida de fuera. También ha habido reacciones del sector político, como de la líder de la oposición, la laborista y feminista Sheli Yahimovich, que ha felicitado a Netanyahu por su vuelta atrás. Este nombramiento femenino se suma al de la semana pasada de Lilach Asher Topilsky al frente del Bank Discount, el tercer banco del país. Otros, como el segundo por beneficios, el Banco Leumi, y el cuarto, First International Bank, ya están siendo dirigidos por mujeres. Bueno, justamente de esto habla hoy la crónica de Dori Lustron desde Israel. Me imagino que ella también muy contenta, sí, porque las mujeres israelíes están al frente del poder, por lo menos del económico, cada vez se están posicionando en sitios muy importantes, muy destacados, lo que da la pauta del papel general de la mujer en la sociedad israelí, porque estos nombramientos no son como con Zapatero, que quería gabinete y forzaba que hubiera la mitad de ministras. No, aquí hubo muchos candidatos y al final resulta que la mejor candidata o candidato era la primera, que era la que había propuesto Stanley Fischer, y también era la que querían la propia gente de la entidad, porque la conocen de hace tiempo y porque últimamente se había puesto de moda esto de que de vez en cuando traían algún ex capo de las finanzas americano que no tenía nada que ver con Israel, que no conocía la realidad, y hasta que se enteraba de que iba el tamaño de Israel, la diferencia que había entre Israel y Estados Unidos, pues podían pasar varios meses y toda la gente tratando de explicar la situación, el hecho diferencial israelí. Así que desde aquí felicitamos por una parte a Karnit Flug, por supuesto, pero también felicitamos desde aquí a la sociedad israelí que ha desarrollado líderes femeninas de esta categoría que ni siquiera Netanyahu puede tumbar con toda su larga lista de candidatos, que muchos fueron cayendo por cosas muy tontas, ¿no? Porque Jacob Frenkel resulta que lo habían pillado robando un libro en un aeropuerto. A otro, Larry Summers, era un alto funcionario de Estados Unidos que no le interesaba. Mario Blecher, que era un economista argentino, y luego Leo Leiderman, que también era un economista argentino, pero que de pronto se supo
que se asesora con alguien que le hace los horóscopos para tomar decisiones en la vida. Imagínate a alguien así al frente de un banco central de un país. Digamos que sería peligroso. Pues nada, felicitaciones a las mujeres israelíes y por extensión a las mujeres judías. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha reconocido a la televisión alemana que las conversaciones de paz con Israel son difíciles, pero en modo alguno se encuentran paralizadas, aunque se desarrollan con lentitud por los numerosos puntos de fricción entre ambas partes. Abbas salió al paso de las numerosas informaciones aparecidas en las últimas semanas que dan el proceso de paz por bloqueado, desde declaraciones de oficiales de la Organización para la Liberación de Palestina, que daban las conversaciones por disueltas, hasta opiniones de fuentes diplomáticas occidentales que achacaban la parálisis a la insistencia de Israel en dominar los términos de la negociación, pidiendo garantías de seguridad adicionales contra la acción de las milicias palestinas que operan en la Franja de Gaza, lanzando cohetes contra el sur de Israel. Bueno, yo no entiendo mucho de conversaciones secretas, evidentemente, pero parece que están jugando un poco como en las pelis que dicen tú haces el poli malo y tú haces el poli bueno. Y parece que Mahmoud Abbas le dice a sus negociadores que digan que todo se está yendo al garete y él va y dice que no, que está todo yendo muy bien. No entiendo muy bien este tipo de enfoque, pero bueno, es el de ellos. De todas maneras, es verdad que ha trascendido muy poco. Hay quienes calculan que ya han habido por lo menos 10 reuniones de estas maratonianas para hablar de negociaciones y que evidentemente por lo poquísimo que se sabe, pues todavía deben estar discutiendo por cosas muy por afuera y todavía no han llegado al meollo de la cuestión. El meollo sigue siendo el mismo meollo de siempre, Jerusalén y los refugiados palestinos. Digamos, los palestinos que viven fuera del territorio palestino, porque se hace con ellos, porque recordemos que en el año 2000, en las conversaciones de Taba, cuando estaba todo ya pactado, Jerusalén, todo, resulta que había compensación para los palestinos que no vivían ahí, pues Arafat se echó atrás porque dijo que los palestinos que vivían fuera tenían que poder volver a su sitio de donde habían salido, con lo cual no era que era volver a lo que iba a ser Palestina, sino era volver a Israel y tendrían el derecho de instalarse ahí no sé cuántos millones de palestinos, con lo cual el problema de Israel no se solucionaba. Lo que sí también se puede deducir, que porque es la política de Netanyahu, que va a insistir mucho en que antes de que se hable de cualquier, por ejemplo, por dónde va a pasar la frontera a Israel, le interesa tener las garantías de seguridad. Por ejemplo, que va a tener el control de la frontera de lo que sea Palestina con Jordania. ¿Por qué? Porque ya ha tenido la experiencia de lo que ha sido Hamás en Gaza cuando estaban los hermanos musulmanes, que por ahí pasaba de todo. Y entonces Jordania no va a tener una capacidad mayor que la que tenía Egipto de controlar el paso fronterizo, ni una fuerza internacional de Naciones Unidas interpuesta va a servir para nada. O sea que si no va a estar Israel en la frontera, pues eso se va a convertir en un coladero de yihadistas, como lo es hoy en día Siria, como lo es hoy en día el Sinai, y evidentemente no es tampoco el interés de los dirigentes palestinos, pero a ellos les tienen menos miedo a eso que al honor mancillado de tener al ejército israelí controlando su frontera. Pues va a ser eso o nada, ¿eh? Y seguimos. Arabia Saudita renunció a ocupar su asiento temporal en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para protestar contra la impotencia del organismo ante los conflictos en Oriente Medio y en particular en Siria. Sin embargo, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirmó que Riad todavía no notificó a Naciones Unidas su rechazo a ocupar su asiento en el Consejo de Seguridad. Francia afirmó compartir la frustración de Arabia Saudita y recalcó haber propuesto en septiembre que los 5 miembros permanentes del Consejo, Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia, no usen su derecho de veto en caso de crímenes masivos. En cambio, Rusia criticó la decisión de Riad, calificando de particularmente extrañas las razones invocadas. El jueves, Arabia Saudita había sido elegida por primera vez miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, al tiempo que Chile, Chad, Nigeria y Lituania.
Lituania. Su mandato de 2 años comenzará el 1 de enero de 2014. Recordemos que hace unas pocas semanas el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, defendió en Naciones Unidas la candidatura de España a un puesto en el mismo organismo de seguridad para el bienio 2015-2016 en reemplazo de Chile y Lituania. Sí, bueno, esto te da la pauta. Esta noticia no daría tanto repelús si no fuera por la implicación española, que nosotros estamos haciendo todo lo posible por entrar a un organismo que ni siquiera Arabia Saudita quiere entrar. Ya la cosa tiene mandanga. Recordemos que en pro de conseguir este asiento en el comité temporal de Naciones Unidas, de Consejo de Seguridad, porque Consejo de Seguridad son 5 que tienen derecho a todo y después otros 5 que van y votan pero que no sirve para nada. Pero por lo menos para figurar en los papeles, España quiere figurar como representante del bloque occidental, que se llama, o sea, de los países occidentales, porque luego está el bloque de los países como los africanos y los asiáticos, que de eso se extraen otros candidatos, ¿no? Pero nos estamos tratando de conseguir, y no está mal tratar de figurar en un organismo internacional, pero este tendría que reunir 2 condiciones. Primero, que valga la pena. Y segundo, que lo que se hace por conseguir eso también sea acorde a la filosofía del pueblo español al que representan. Por ejemplo, para conseguir este asiento, España estuvo dispuesta a ir contra sus propias declaraciones del gobierno en lo que respecta al reconocimiento del Estado palestino como Estado no miembro en octubre del año pasado. Recordarás, hace justo un año, bueno, justo un año no, porque era en noviembre, las Naciones Unidas reconocieron a Palestina como Estado no miembro y España votó a favor. Cuando había pocos meses antes estaba diciendo que no, que iban a apoyar a Israel, que esto, que lo otro. Pero lo hicieron, ¿por qué? Porque querían ganarse estos votos que van a haber para sentarse en el Consejo de Seguridad. Pues, señoras, Arabia Saudita ha dicho que nanay. Y ha dicho que nanay por razones que en general nosotros no apoyamos mucho lo que dice Arabia Saudita, pero tiene razón. O sea, a ver, ¿qué está haciendo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con Siria después de 3 años, con 110.000 muertos? No ha conseguido absolutamente nada, no han hecho tampoco demasiado esfuerzo por hacer nada, ningún llamamiento a un castigo, a sanciones contra el régimen de Siria, absolutamente nada. El único que ha movido ficha ahí ha sido el ruso, y el ruso es el que critica la decisión de Riad, calificándolo de que las razones son particularmente extrañas. Claro, es verdad, porque también es verdad que si hubiera estado este mismo organismo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se ha dedicado en los últimos 50 años a semana sí, semana no, condenar a Israel por alguna historia. En cambio, lo que están hablando que se limite el derecho de veto de los 5 miembros permanentes, que son Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia, a este veto cuando se habla de crímenes masivos, ¿vale? Ahí va a ser difícil calcular cuándo es masivo, cuándo no es masivo, pero evidentemente esto no incluiría los castigos que se infligen a Israel desde Naciones Unidas porque nunca han sido masivos. Si en el ataque a la flotilla murieron 9 turcos, está muy mal que muera nadie, pero fueron 9 personas. En una guerra, pues de un lado murieron 1.400 milicianos, terroristas o como los llames palestinos. Pues eso tampoco es un crimen masivo. Un crimen masivo es cuando tú atacas la población civil de forma indiscriminada y cuando lleva por lo menos 10.000, 100.000. ¿Cuántos ceros hay que agregar todavía en la cuenta de este sátrapa sirio para que alguien haga algo? Pues por lo menos a ver si en Arabia Saudita consigue lo que Estados Unidos ni siquiera ha intentado.
Y terminamos de nuevo en Israel. El primer ministro israelí, Netanyahu, dijo durante la reunión semanal de su Consejo de Ministros que la presión sobre Irán debe seguir mientras su régimen no dé pasos para cesar su programa nuclear. Y afirmó que Teherán ha engañado a la comunidad internacional en este asunto. Las reuniones del Grupo 5+1 en Ginebra, que volverán a repetirse el 23 de noviembre, siguen al histórico acercamiento entre Estados Unidos e Irán, iniciado el mes pasado, con motivo de la comparecencia del nuevo presidente iraní, Hassan Rouhani, ante la Asamblea General de la ONU. Netanyahu recordó que pese a las prohibiciones impuestas por la comunidad internacional, Irán ha pasado de contar con 167 centrifugadoras en 2006 a las actuales 18.000. Bueno, esto es lo único nuevo en la noticia. O sea, Netanyahu también nos tiene un poquito aburridos porque repite y repite lo mismo y tendría que buscar nuevas vías para explicar por qué la posición del gobierno es la que es respecto al tema iraní. Ya no influye en nadie el decir de que no le crean que este tío no es de fiarse, Rouhani. Entonces, vale, por lo menos ha soltado un dato, ¿no? El de que de 167 centrifugadores se ha pasado a 18.000. Es un dato bastante impresionante porque multiplica, no sé por cuánto, pero por lo menos por 50 o 200, no sé cuánto. Pero es mucho más de lo que había en el año 2006, cuando Israel ya empezó a levantar la voz de alarma, cuando Netanyahu también empezó a decir de que ojo con lo que estaban preparando. Pasan los años, pasan los meses y pasa el tiempo y es verdad que esta situación no ha cambiado en nada. También la reunión que hubo en Ginebra se saldó sin ninguna solución o visos de solución, pero yo recomendaría al gabinete israelí intentar una nueva estrategia de comunicación para convencer a la gente, porque la gente lo único que hacen es escuchar a Netanyahu decir no se fíen, no se fíen, no se fíen, y con eso no vamos a ninguna parte. Así que nosotros apoyamos que se detenga el plan nuclear iraní, pero también en este caso vamos a criticar a Netanyahu por su empecinamiento en hacerlo diciendo lo mismo siempre. Bueno, Jorge, mañana te volvemos a ver aquí y ya lo saben que ahora la que viene es Raquel, pero con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás? Hola, Jordi. Bueno, empezamos hoy las noticias culturales hablando de una persona que ha fallecido y a la que le tenemos un buen recuerdo, ¿verdad? Desde luego que sí, queremos realizar nuestro pequeño homenaje a la figura de Israel Goodman, que bueno, seguro que muchos de nuestros oyentes ya conocen la noticia de su muerte, pero no habíamos tenido la oportunidad de hablar un poquito más de él y de eso, de recordarle para homenajearle. Ya saben que él dedicó más de 40 años a investigar y documentar el Holocausto, del que fue sobreviviente. Siempre resaltan una frase, él siempre decía que quisieron aniquilarnos y querían borrarnos de los recuerdos del mundo, un pueblo, el judío, que nunca existió. Mi lucha en la vida ha sido buscar un hogar para mi gente y hacer saber al mundo lo que supuso la Shoah. Es una frase extraída de un discurso que pronunció en 2010 en Jerusalén, precisamente la ciudad donde ha fallecido hace unos días. Bueno, él peleó en la resistencia y en las universidades. Nació en Varsovia en 1923 y con toda su familia quedó recluido en el gueto. Allí murieron sus padres y su hermana mayor. A la pequeña la llevaron a un orfanato y él con 20 años se alistó con los grupos de la resistencia del gueto. Luchó contra los nazis y, bueno, por ejemplo, entre las secuelas físicas, pues la metralla de una granada le dejó muchísimas cicatrices y un ojo ciego. Bueno, no murió en la sublevación del gueto, pero fue detenido y pasó 3 años en diferentes campos de concentración, en Majdanek, en Auschwitz y en Mauthausen. Y aún así sobrevivió. Sobrevivió a todos. Finalmente, y sobrevivió a al menos 2 marchas de la muerte. O sea, ya libre de los nazis, acabada la guerra, se instaló en Italia. Allí permaneció unos años también luchando.
Por ejemplo, creó un kibutz para preparar a los jóvenes para emigrar a Israel. Él lo hizo en 1973. En 1973, sí, se instaló en Israel. Y en 2 años se doctoró en la Universidad Hebrea. Luego dirigió su departamento de estudios judíos contemporáneos, fue profesor visitante en UCLA, en Estados Unidos, y se jubiló en 1993, dicen que por obligación, no porque quisiera hacerlo. Bueno, él tenía mucho que contar. Sí, Fundó, una energía, vamos. Desde luego, fundó otro centro de testimonios, fue el vicepresidente del Consejo Internacional de Auschwitz, redactó los 4 tomos de la Enciclopedia del Holocausto, que seguro que por esta enciclopedia, por esta obra, muchos le recordaremos, y fue historiador jefe del Yad Vashem. Precisamente su presidente, Avner Shalev, sostiene que la de Goodman ha sido una contribución única a la difusión de la conciencia histórica del Holocausto, no solo entre especialistas, sino entre la sociedad, con sus más de 30 libros sobre el tema y sus conferencias para jóvenes. Él era un entusiasta de estos encuentros con los más jóvenes para que no se olvide, para que no pase nunca más. Bueno, Raquel, pues desde aquí nuestro pequeño homenaje a Israel Goodman, este hombre tan impresionante, con esta vida tan llena de fuerza. Fíjate lo que decía de él, de New York Times, en esto la semana pasada. Dice, fue testigo de todo, pero escribe con la lejanía limpia del historiador, un ejemplo del hombre sabio que el horror no pudo matar. Efectivamente, el horror no pudo matar, y de esas personas que tuvieron el valor, las agallas de compartirlo con todos, precisamente para eso que decías, Raquel, para que se sepa más. Exactamente. Bueno, pues este homenaje a Israel Goodman. Hemos empezado solemnes y fuertes, recordando a Israel Goodman, pero tengo que comentarte, Jordi, que hoy toda la agenda cultural está protagonizada por israelíes, casualmente. Bueno, mira. Ahora vamos a una noticia feliz que tiene como escenario el español Festival de Cine Fantástico y de Terror de Sitges, ¡Hombre! Que ya hablamos aquí hace, la semana pasada. Bueno, tenemos que alegrarnos porque 2 cineastas israelíes, Nabot Papusado y Aaron Keshales, han recibido el premio a la mejor dirección del Festival de Cine Fantástico de Sitges por su película Big Bad Balls. Es el segundo thriller que se rueda en Israel, un país que, como han comentado los 2 directores, se ha dedicado mayoritariamente a películas que hablan de la guerra, del conflicto o de familias disfuncionales, ¿no? La verdad es que tienen toda la razón al definir la cinematografía israelí con estas 2 variantes. Vamos a decir, quizá un cine más social, más de la vida, ¿cómo decirlo? Menos fantástico, tal vez, ¿no? Porque me imagino que la película de estos 2 señores será de corte fantástico terrorífico, ya que están Sitges. Bueno, pues es la historia, es una mezcla curiosa, porque es la historia de un acto de venganza contra un cruel asesino de niños y un valiente policía que lo persigue, que es nada más y nada menos que Lior Ashkenazi, uno de los nombres propios importantísimos del cine israelí. Bueno, hay un poco de, ¿cómo decirlo?, de metahistoria de esta película, Jordi, porque muy pocos días antes de que se conociera el premio a estos 2 directores israelíes por su película, por este thriller, nada más y nada menos que Quentin Tarantino había proclamado a los 4 vientos desde Corea, desde el Festival Internacional de Cine de Busan, en Corea del Sur, que esta era la mejor película del año. Así que le han hecho caso a Tarantino. Sí, le han hecho caso a Tarantino en el Festival de Cine de Sitges y han premiado esta película, que también fue muy galardonada en el Festival de Festivales israelí, los premios Ophir, donde ganó mejor fotografía, mejor banda sonora, mejor dirección, un montonazo de premios. Así que nada, estamos deseando ver este Big Bad Balls de estos 2 cineastas israelíes y la cinematografía israelí sigue sumando premios, Jordi. Bueno, pues a ver si nos la traen aquí en España. Exacto, estamos pensando ya en Daniela Rosenfeld, del Festival de Cine Judío de Barcelona. Daniela. Pues sí, verdad, Raquel, aunque permíteme hacer una pequeña reflexión sobre el cine, porque es verdad, estos festivales quizás son ya la oportunidad para ver este cine, porque, yo tengo noticias de que cada vez están cerrando más salas aquí en Madrid, por ejemplo, y salas, por ejemplo, los Renoir, creo que van a cerrar ahora. Bueno, es una tragedia. Claro, y son quizás las únicas salas emblemáticos los Renoir, sí, ya, da muchísima
muchísima pena. Pero no parece que haya nadie dispuesto a echarles un cable. Ujú. Y no, además tienes donde se podía ver este tipo de cine, porque quiero decir que luego, claro, hay muchos centros comerciales muy grandes, pero no creo que nos pongan esta película allí, No, ¿verdad? bueno, nunca se sabe, ¿eh? Nunca Viene se sabe. Si respaldada tiene por el éxito, Festival de mucho Cine de éxito. Sitges, es un thriller que mezcla humor con eso, con una trama electrizante. Bueno, ya veremos. No sé, Raquel, muy Esperamos, optimista te veo. sí, esperamos poder verla en las grandes salas Como no o si vaya de no, dos chalados muy chalados o dos troncos muy colegas. No, pero te quiero decir que por otro lado tampoco es una visión negativa, ¿eh? Porque quiero decir, también aquí hablamos mucho de que cada vez hay más festivales, cada vez se proyecta más cine. Quizás es otro canal, o sea, hay que cambiar el canal. Cines como los exacto. Renoir han quedado atrás, Hmm. seguramente la crisis los ha devastado, pero tenemos otra salida, una salida más, y hablamos mucho de muchos festivales. En este caso hablamos de festivales de cine judío, cine israelí, pero hay muchos festivales especializados que quizás son la ventana a través de la que mirar o desde la que entre aire fresco. No lo sé, en fin. Ahí Vamos lo a cruzar dejamos. los dedos y que Venga. podamos verlo en una gran sala o en una sala más íntima y más especializada, tipo el Festival de Cine Judío de Barcelona, el Festival de Fantástico Cine Judío de festival, ¿eh? Barcelona en Madrid. Claro. Maravilloso, de los mejores, vamos. Hombre. Bueno, Jordi, y seguimos hablando de premios y de israelíes premiados. En este caso, les queremos hablar de Daniel Reitz. Daniel Reitz ha sido el ganador de la modalidad José Tomás hasta 17 años de edad en el 13º Certamen Internacional de Guitarra Clásica Julián Arcas, que se realiza en Almería. Así que Daniel, se ha impuesto a representantes de Bélgica, México y diferentes puntos de España y se ha alzado con este prestigioso premio en el mundo de la guitarra clásica. Así que desde aquí nuestra enhorabuena a este joven israelí que ha declarado que ha disfrutado mucho sobre el escenario, que el nivel era muy elevado, pero que se encontró especialmente emocionado por haber ganado. Y bueno, que destaca la excelente organización, que le encanta España, que por supuesto sus maestros son guitarristas españoles, Paco de Lucía, etcétera. Y que bueno, desde aquí nuestra enhorabuena. Y hablando de enhorabuenas, el mundo literario lo está, porque nos llega el último libro de Aaron Appelfeld, Silly, la historia de una vida. Está editado por Galaxia Gutenberg. Ya saben que el año pasado esta editorial inició con Flores de Sombra la recuperación en lengua española de la obra de este grandísimo autor israelí Aaron Appelfeld. Bueno, ya saben que nació en Ucrania, pero su obra es en hebreo y muy, muy joven emigró a Israel. Como siempre está magníficamente traducido por Raquel García Lozano, a quien ya vamos a empezar a perseguir para que nos hable más de este Silly, la historia de una vida, que tiene como siempre una pinta estupenda y que les recomendamos desde aquí. Bonita edición, muy elegante, muy Ujú. bonita. Galaxia Gutenberg siempre trayendo estos libros y además en unas ediciones preciosas. Enhorabuena también para ellos. Gracias, Raquel. A ti. Te dejamos con Aaron Appelfeld. Solamente decirte que, como me has hablado de música, ahora después de las noticias en Ajá. Radio Sefarad, os he preparado un programita a nuestros oyentes de un pianista israelí que se llama Shai Maestro, y fíjate qué apellido tiene, tan sefardí, ¿eh? Sí. Bueno, pues si les Es parece, buenísimo, Shai después de las Maestro. noticias, sí, lo conoces, Sí, de sí, hecho. sí. Ah, claro, no Bueno, sabía que ya le lo has conocías. traído aquí a Radio Sefarad en alguna ocasión, ¿no? ¿Tú, Jorge, Sí, o tú, otro no? disco, sí, Sí. el primero que sacó en solitario. Es muy jovencito. Bueno, Raquel, pues muchas gracias, A que ti. nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. La semana próxima Israel liberará una nueva tanda de 30 presos palestinos. Y Qatar condona a la autoridad palestina una deuda de 110 millones de euros para que sigan hablando de paz. Estados Unidos cancela la entrega de drones a Turquía. Y terminaremos hablando de exjefes de la inteligencia israelí que advierten de una posible tercera intifada y de problemas con las negociaciones. Estas son las noticias de hoy y Jorge las va a comentar. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jordi? Luego viene aquí al estudio Raquel con las noticias culturales, pero empezamos en Israel. El gobierno de Israel podría comenzar la liberación del segundo grupo de 30 presos palestinos el 29 de octubre, algo más de 2 meses después de la puesta en libertad
de 26 reos como parte del reinicio de las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos. Según se anunció en septiembre, el total de la liberación serán 104 presos palestinos, un proceso que ha provocado protestas entre los miembros de línea dura de la coalición gubernamental que encabeza el primer ministro Benjamin Netanyahu, así como entre los familiares de víctimas y colonos. Sí, Jordi, es una noticia que hacía tiempo que ya se venía mascando en el aire porque había anunciado el gobierno que se iban a liberar no sé si cada 2 meses o algo así, otros 26 reos hasta totalizar estos 104. Así que, bueno, ya se vislumbra la fecha del 29 de octubre para la liberación y parece que en este caso va a haber un grupo de 30 presos. No olvidemos que no son presos por haber robado, ni por estafas, ni por sobornos. Son gente, la mayoría de ellos, con delitos de sangre por terrorismo. Es una situación muy dolorosa. Si bien son presos de larga duración, o sea, son presos en general que están justamente en prisión desde hace unos 20 años, y eso ha sido parte de las condiciones que han puesto a los palestinos para reiniciar y sentarse en la mesa de negociación. Y bueno, el dolor que pueden sentir los familiares de las víctimas y los colonos, justamente en una semana como esta, puede sentirse también en España, cuando con esta revisión que ha hecho el Tribunal Europeo de las condenas, pues es muy probable que dentro de poco veamos salir a más de 70 presos terroristas vascos, muchos de ellos también con mucha sangre en las manos y en su haber, y con penas que muchas veces no llegan ni a los 20 años, simplemente porque el sistema judicial español los protege, las garantías constitucionales europeas los amparan, aunque ellos no sean ni constitucionales ni democráticos, y en muchos casos tampoco quieran ser españoles. Todo se ha dicho. El gobierno de Qatar ha condonado una deuda de 110 millones de euros contraída por la autoridad palestina. El jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry, aplaudió la medida y quiere que otros países de la región sigan el ejemplo como incentivo para que los palestinos sigan en la mesa de conversaciones de paz. Bueno, aquí yo tengo que decir algo. A mí la verdad que no me importan mucho las finanzas de Qatar, si las va a cobrar y si quieren cobrarlas o no a los palestinos. Lo que más me llama la atención es el llamamiento de John Kerry aplaudiendo la medida y que otros sigan en el ejemplo como incentivo para que los palestinos sigan en la mesa de negociaciones. Vamos a ver, los palestinos no quieren la paz, necesitan incentivos para querer la paz. Eso es algo que yo no lo entiendo. Están negociando la creación de su propio Estado. ¿Necesitan incentivos para eso? O sea, si uno no les da dinero, o como en la noticia anterior no deja libres a un montón de presos, entonces no quieren hablar de tener un Estado. ¿Quieren realmente tener un Estado o quieren todos los otros beneficios que se pueden exigir a cambio de tener un Estado? Porque esto es lo que parece traslucirse y lo que muchas veces los analistas internacionales no entran a debatir. Os dan la noticia así secas y dicen, bueno, John Kerry dice que otras tendrían que perdonar. Y uno dice, ay, pobrecitos palestinos que no tienen dinero, que es mentira porque tienen más dinero que cualquier otro subvencionado del mundo. No hay otro pueblo más subvencionado y por lo tanto, perdónenme que lo diga así, más corrupto, porque el dinero no se ve que lo utilicen en cosas muy útiles. ¿Para qué se usa el dinero? El dinero, ¿para qué lo quieren? ¿Necesitan el dinero para fundar el Estado o necesitan hablar para fundar el Estado? Porque para fundar el Estado lo que necesitan es sentarse a hablar. Con 110 millones más en el bolsillo o 110 millones menos, van a tener exactamente lo que les corresponde o no les corresponde. Y no va a variar nada. Lo mismo va a variar si van a haber 30 presos palestinos. Es más, yo diría que con el tema de los presos palestinos que van a quedar libres, va a ser más un problema para ellos que para Israel, porque Israel
va a tener ahora el choque moral de las víctimas que se ven, pero no va a tener esas malos bichos sueltos en sus calles, los van a tener los palestinos. Y esta gente no van a estar ahí para volver a su casa, van a estar ahí para montar revoluciones y revueltas callejeras contra el gobierno palestino, porque ellos quieren salir, pero no quieren que se hable de paz. Los que salen gracias al acuerdo de paz no quieren que se hable de paz. Entonces, esta situación es totalmente absurda. Y seguimos. El Congreso de Estados Unidos canceló la entrega de 10 aviones no tripulados, conocidos como drones, de tipo Predator a Turquía, después que saliera a la luz que el jefe de la inteligencia turca, Hakan Fidan, transmitió a Irán la identidad de al menos una decena de iraníes que presuntamente estaban trabajando para el Mossad. Turquía esperaba recibir los drones en junio de 2012, pero el Congreso norteamericano resolvió no confirmar la petición de Turquía debido a las estrechas relaciones de su servicio de inteligencia con Irán. Algunos analistas vinculan la publicación ahora de esta información sobre lo acontecido en 2010 a la suspensión de la intervención militar en Siria y el acuerdo entre el presidente estadounidense Barack Obama y el presidente ruso Vladimir Putin sobre la destrucción de armas químicas. En caso de una posible intervención, la CIA, el Mossad y los servicios de inteligencia turcos estaban planeando trabajar en conjunto y se esperaba que Turquía jugara un papel importante en la dirección de la oposición siria. La suspensión de la intervención redujo la necesidad de compartir información entre esas agencias. Sí, bueno, esta es una situación, fíjate, que absurda toda la situación, porque los turcos estaban dispuestos a trabajar junto con el Mossad. Vamos a ver, está aquí claro sobre el papel. Van a trabajar con el Mossad, con la CIA, siempre que sea para atacar a Siria. Y ahora, como el tema de Siria ha quedado desmantelado por este tema que al final las armas químicas, que esto que el otro, que Estados Unidos no va a atacar de momento, porque ese era el papel que quería jugar Turquía, de liberador de su vecino Siria, entonces, como no puede hacer, pues entonces ahora es cuando se entera uno de que ellos le han pasado la información a los iraníes sobre el espionaje. Lo que revela es un nivel de inteligencia, y lo digo en los dos sentidos de la palabra, inteligencia racional e inteligencia como servicio de información, bajísimo de los turcos, que ante cualquier rabieta pues cambian de bando como si fuera esto un partido de ping-pong. Y ahora me voy con los iraníes y ahora ataco a los iraníes. Y terminamos. El jefe del Servicio de Seguridad General israelí Shabak entre 2005 y 2011, Yuval Diskin, advirtió esta semana que están dadas todas las condiciones para que se desate un levantamiento masivo palestino e instó a los países árabes vecinos a participar activamente en las negociaciones de Israel con los palestinos. Recordemos que el primer ministro de Hamás en Gaza, Ismail Haniyeh, instó a los palestinos a una insurrección popular en Cisjordania. Casi de forma simultánea, uno de sus predecesores en el cargo, Ami Ayalon, quien estuvo a cargo de la inteligencia interior desde 1996 al año 2000, aseguró que avanzar en el proceso de paz entre israelíes y palestinos es una precondición para que se forme una coalición internacional que permita reducir la tensión regional, yendo más allá de las negociaciones políticas. Bueno, Jordi, parece que en Israel hay un caso especial con los ex jefes de la inteligencia, ¿no? No es la primera vez que damos noticia de declaraciones bombásticas y generalmente bastante tremendistas de los jefes de inteligencia. Yo recuerdo hace cosa de un año con el tema de Irán. Si Irán tenía la bomba, si estaba a punto de tenerla, no. Uno de estos, o uno que más o menos también de estos vivos y ex jefes de inteligencia, diciendo que los iraníes ya la tienen y nos van a reventar. Otro que decía, no, tenemos todavía 2 o 3 años y el problema es que Netanyahu tiene mucha prisa. Creo yo que la seguridad general interior de Israel adolece de un gran problema, que es la infiltración de la política en sus servicios, porque estas postulaciones van más allá de una estimación objetiva. Estos ya son vaticinios, y el Shabak, como otros servicios de inteligencia israelí, como puede ser el Mossad o como puede ser Amán, que es la inteligencia militar, no son infalibles, y menos cuando los que lo hacen la advertencia ya no trabajan para el Shabak. Esto es lo que le cuentan cuando él se va al bar a tomar una caña
con sus ex empleados. Entonces les cuentan cómo está ahora la cosa. Y lo demás lo leen los periódicos igual que los israelíes. Y las conclusiones que saca son conclusiones personales. O sea, decir que Cisjordania está a punto de una nueva intifada, pues eso se viene anunciando no por parte del Shabak, sino por parte de los de Hamas hace por lo menos 6 meses. Porque ellos tienen interés de que se levante esa intifada. Pero de momento, sea por las razones que sea, seguramente también por cierto situación económica más desenfadada en Cisjordania, sea porque se está hablando en conversaciones de paz que a Abbas no le conviene enturbiar en este momento, pues Cisjordania está más tranquilo de lo que muchos se piensan. Han habido y habrán todavía ataques terroristas de baja intensidad, lanzamiento de piedras, pintadas, agresiones personales, etcétera. Pero aquí cuando pasan estas cosas, desgraciadamente tenemos que decir que estas situaciones que a veces causan muertos son de baja intensidad, con lo que uno puede denominar intifada, lo que hemos conocido en la primera y la segunda ola de terrorismo callejero a niveles increíbles como fue los de la intifada. Esto de ahora todavía no es y esperemos que nunca llegue a ser. Por otra parte, Amiah Yalon, que es el que dice que para avanzar en el proceso de paz hace falta que se avance mucho más en las negociaciones políticas. Bueno, es alguien que subió ahí nombrado por gobiernos de centroizquierda y entonces también tira para el campamento de la paz, lo que se llama de las palomas, y confía mucho más en las negociaciones, pero ninguno de los dos son quienes, y lo siento que yo tenga que hacer esta crítica desde fuera del país, pero estas son críticas legítimas y válidas que se pueden hacer y que se deben hacer cuando uno las tiene con respecto a Israel. Israel no está en condiciones de que salgan los jefes de los servicios de seguridad a hacer política. No es el momento, que cuando quieran que se presenten a elecciones y a ver si los eligen, pero lo demás no pueden hacer uso de sus antiguos cargos para hacerse famosos y tener más minutos de gloria en la tele. Muy bien, Jorge, pues mañana te esperamos aquí de nuevo y ya está llegando Raquel al estudio con sus noticias culturales. Y lo ven, ya está aquí Raquel, ha venido corriendo al estudio. Hola, Raquel. Las amenazas se cumplen, ¿no? Sí. Hombre, amenaza, ¿cómo suena eso? No, por favor. Es una alegría que estés aquí. Gracias, para mí también. y que nos traigas estas noticias que nos gustan tanto. Uh-huh. Empezamos hablando de cultura en la universidad, que eso es también muy importante. El lugar por antonomasia donde deberían, pues celebrarse encuentros como el que va a realizar la Universidad Politécnica de Cartagena. Embajadores de 9 países participarán desde hoy hasta el 4 de diciembre en un ciclo de conferencias sobre los conflictos en Oriente Próximo, en Oriente Medio, pone la nota de prensa. Así que vamos a decir Oriente Medio, aunque seguramente será Oriente Próximo. Hombre, pero es que depende de dónde estén. Claro. Los anglosajones, los norteamericanos lo llaman Oriente Medio. El mundo anglosajón, claro. Pero para nosotros está más cerca. Es Oriente Próximo. Uh-huh. Bueno, se trata de la segunda edición del Foro Oriente Medio, que lleva por título Paz, Cooperación y Desarrollo y que analizará acontecimientos de gran trascendencia internacional como... Pues ya se pueden imaginar los cambios políticos en Egipto, Túnez y Libia, el conflicto palestino-israelí o la crisis en Siria, entre otros. El objetivo de estas conferencias será el de estudiar el presente y el futuro de la paz mundial desde una óptica constructiva y en un marco neutral, como es el universitario, que no siempre lo es, pero ya saben cuántos boicots han tenido que sufrir representantes israelíes o no israelíes o que iban a hablar de Israel en diferentes universidades españolas y extranjeras, pero vamos a confiar en que la Universidad Politécnica de Cartagena sea realmente ese marco neutral que debe ser el ámbito universitario. Bueno, comentarles que el embajador de Israel en España, Alon Bar, participará el 21 de noviembre a las 12 de la mañana en este ciclo de conferencias.
Y realmente, Raquel, uno puede ir a pues a unas conferencias como estas y no estar de acuerdo con lo que se dice, de alguna manera o de otra, y también uno puede exponerlo y rebatirlo. Lo que no nos gusta es que la gente entre con violencia, este tipo de cosas, con ganas de boicotear, ¿no? De reventarlo, ¿no? ¿Sabes? Y eso sí que no es nada constructivo, es una cosa horrible. Y lo digo porque a veces alguno viene y te dice, no, es que claro, de Israel no se puede hablar mal. No, si es que no tiene nada que ver con eso. Lo que se tiene que hacer es hablar, precisamente. Dejar hablar también, Exactamente, ¿no? y dejar hablar y exponer y opinar y razonar y argumentar. Pero ya sabemos que esto es un tema, bueno, yo te hablo, fíjate, este es un tema con mucha carga, ¿no? Polémica, política, pero es que esto de los boicots, Raquel, a veces pasa simplemente con científicos, o sea, que van a hablar de moléculas, ¿sabes?, de átomos, y hombre, sí, vienen de Israel, pero vienen a hablar del lenguaje universal de la ciencia y tampoco les permiten hablar. Bueno. O artistas, bueno. Sí, o artistas también. Siempre hablamos del boicot. Jordi, pasemos a otra noticia, venga, si te parece, sí. ¿no? Venga, claro. ¿Qué me dices si te leo un titular? CSI, jóvenes investigadores toledanos, la arqueología en la escena del crimen. Pues eso ¿Qué te parece? Muy cinematográfico, muy televisivo. Bueno, pues es muy museístico. Mira. Y porque este CSI, jóvenes investigadores toledanos, arqueología en la escena del crimen, lo organizan el Museo Sefardí y la Real Fundación Toledo. Es una iniciativa que une la investigación policial o el juego de investigación policial con la arqueología. Es un nuevo ciclo de arqueología que se desarrollará desde este mes hasta junio de 2014. La primera ponencia, El lenguaje secreto de las piedras, se realizará este jueves 24 de octubre a las 19 horas en el Salón de Actos de la Real Fundación de Toledo. El lenguaje secreto de las piedras también nos hablará del lenguaje secreto de las piedras con pasado, presente y futuro judío de Toledo, y por eso lo hemos querido traer aquí a esta agenda cultural. Muy bien, la arqueología es entusiasmadora para cualquiera, entusiasmante o como se diga, no sé ni cómo se dice, Raquel. Bueno, que es muy bonito y sí tiene ese puntito ahí como de investigación policial, ¿no? Y estimulante, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando queremos terminar, ayer hablábamos de Israel Goodman y hoy queremos hablar de otra persona que nos ha dejado recientemente, de Benjamín Cohen, que quizá no sea internacionalmente conocido como el señor Goodman, pero para los que tuvimos la suerte de conocerle, bueno, pues le echamos ya mucho de menos y queremos hablar de esas cosas que no todo el mundo conoce, de una persona que era muy querida, pero que tenía que ser también muy admirada por diferentes cosas que hizo a lo largo de su vida. Por ejemplo, no sé si alguno de nuestros oyentes saben que el señor Cohen fue el responsable de que emprendiera su andadura la revista Raíces, la revista de cultura judía, porque él hace 27 años se responsabilizó de la edición de los primeros 3.000 ejemplares del número fundacional. Fue una de sus aportaciones a esta iniciativa cultural tan importante en lengua castellana, la revista Raíces, ya saben, la referencia en cuanto a revistas de cultura judía en nuestro país. También, antes de llegar a España, realizó cosas muy meritorias. Por ejemplo, en una pequeña ciudad argentina que se llama Tartagal, en la provincia de Salta, hay una escuela secundaria de comercio nocturna para la gente que trabaja y solo puede estudiar por la noche, que existe gracias a su generosidad. Bueno, pues mientras los trámites burocráticos para crear una escuela pública se ponían en marcha, él pagaba a los profesores de Salta o de Bolivia, que estaban muy cerquita, para que dieran clases en esta escuela nocturna, llevaba a los alumnos a rendir los exámenes y bueno, consiguió que mucha gente pudiera estudiar. Y también ayudó a muchos de los que entraban a Argentina por diferentes fronteras, una de ellas la boliviana, en la que, bueno, próxima a la cual vivía el señor Cohen, que era el único país de América que concedía visados a los que huían del terror nazi. Bueno, pues muchos de estos refugiados encontraban cobijo en la casa de Benjamín Cohen, que les ayudaba, les alimentaba y les proporcionaba medios para seguir su viaje hacia Buenos Aires y poder establecerse en Argentina y tener una nueva vida. Así que son algunas de las cosas que hizo Benjamín Cohen, que es el padre de queridos colaboradores y abuelo también y tío de queridos colaboradores de Radio Sefarad, y desde aquí nuestro homenaje y nuestro cariño por siempre.
Pues nada, para Benjamín Cohen este programa y nuestro recuerdo desde Radio Sefarad. Muchas gracias, Raquel. Te esperamos mañana de nuevo. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Fuerza Aérea Israelí ataca cargamento de misiles para Hezbollah. Muerto en tiroteo contra policías el terrorista del autobús de Tel Aviv del año pasado. El titular europeo de Industria visita Israel. Y terminaremos hablando de Rihanna, polémica en la mezquita de Abu Dhabi y actuación en Israel. Estas son las noticias de hoy. Luego vendrá Raquel con las noticias culturales y Jorge está aquí para comentar las noticias. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Casi me olvido de ti. Bueno, empezamos con los titulares, con las noticias. Empezamos hablando de Israel. Aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí atacaron un cargamento de misiles que estaban a punto de ser entregados al grupo terrorista libanés chií pro-iraní Hezbollah cerca de la frontera sirio-libanesa. A falta de confirmación oficial por ningún bando, no queda claro si el ataque fue llevado a cabo en territorio de Siria o de Líbano. También ha trascendido que Israel posee información sobre la ubicación de misiles de largo alcance que fueron transferidos de Siria a Hezbollah en el Líbano y está considerando la viabilidad de realizar una operación militar para destruir esos armamentos operados por control remoto con un alcance de 1.500 kilómetros, de fabricación china y desarrollados en Irán, y que estarían almacenados en el valle de Bekaa, en el este del Líbano. Por su parte, la agencia oficial de noticias del Líbano aseveró solamente que un avión no tripulado israelí ingresó en el espacio aéreo libanés y sobrevoló la zona de Baalbek y el sur del país. Sí, podría entrar dentro de la categoría de las noticias fantasmas. Son noticias de cosas que han sucedido, pero que nadie la reconoce. Ni el que ataca, ni el atacado. Ya es un género por sí y suele pasar mucho con Hezbollah, porque Hezbollah no quiere confirmar que estaba recibiendo armamento de Siria y por lo tanto estaba claramente poniendo en entredicho la posición de Siria, que en este momento pues es bastante delicada, incluso después de todo su desarme químico en marcha. Pues no sé si habrás leído las noticias, pero ahora que ya el mundo ya no se preocupa de las armas químicas, pues se utilizan bombas de racimo y todo este armamento prohibido, pero convencional, que a nadie importa, porque como ya no está dentro de las categorías de los premios Nobel de la Paz, pues no tiene ningún problema en matar en ese estilo. Y también esta noticia, aparte de pertenecer a este género, pertenece a otro género llamado el déjà vu, o sea, cosas que me suenan que ya ha pasado, ¿no? Que Israel bombardea un cargamento de misiles que están entregando a los sirios a Hezbollah. Pues esto ha pasado, sigue pasando, y también pasará porque ha trascendido que tienen muchísimos misiles Hezbollah, miles de misiles de alcance medio de estos chinos fabricados en Irán, que son de 1.500 kilómetros. Alcance medio, cuando uno tiene problemas entre China y Estados Unidos, no es un problema, pero alcance medio en Medio Oriente quiere decir que te llega a 28 países distintos, porque están ahí todos arracimados, y Israel, el problema de los misiles de alcance medio es que se pasen de largo. Porque 1.500 kilómetros es muchísimo para los 200 kilómetros de largo en su tramo más extenso que pueda tener Israel. Así que eso es lo que tienen, y dentro de poco digamos que lo único que está frenando esto es seguramente las conversaciones de paz, por una parte John Kerry, por otra parte alguna iniciativa de Obama que le dice a Netanyahu: no te preocupes, yo si esto se pone peor te apoyaré, pero el ataque al valle de Bekaa, donde están almacenados estos misiles, es cuestión de tiempo. Si no es ahora, será en cuanto haya una mínima oportunidad, porque esto es como decir: tenemos aquí todas las bombas preparadas para matarte, pues lo lógico es que alguien vaya y las haga detonar antes de tiempo.
Un joven palestino acusado por los servicios secretos israelíes de orquestar hace unos meses un atentado con bomba contra un autobús en Tel Aviv y de militar en la yihad islámica murió ayer en una redada al noreste de Ramallah, después de un tiroteo con soldados y agentes israelíes en una cueva en la que se había atrincherado entre las aldeas de Bilin y Kfar Nima. Se trataría de Mohamed Asi, de 24 años, y quien había sido arrestado en varias ocasiones por Israel acusado de militancia en la yihad islámica. Otros 2 o 3 palestinos fueron al parecer arrestados en la misma operación, en la que jóvenes del poblado lanzaron piedras y botellas vacías a los soldados israelíes. Sí, me llama la atención ahora que veo la noticia que dice que arrojaron botellas vacías, y si las hubieran arrojado llenas, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el tema es que todos recordarán que hace un año, justo al final del operativo pilar defensivo, cuando todavía se estaba hablando de si había cese de fuego, no había cese de fuego, de pronto alguien arroja una mochila dentro de un autobús en pleno Tel Aviv, la hace estallar, hay heridos, pero ya del principio dijimos, esto no puede ser un operativo que venga desde fuera porque no hubieran llegado a Tel Aviv, lo hubieran intentado más cerca de la frontera, tiene que ser alguien de dentro de Israel, evidentemente era, como en este caso se demostró, alguien que era un palestino que vivía en Cisjordania y que tenía permiso para moverse dentro de Israel y bueno, aprovechó este permiso para moverse dentro de Israel para atentar, porque era un militante de la yihad islámica con 24 años y yo lo que es difícil también de entender es alguien que es arrestado en varias ocasiones por militar en la yihad islámica que esté en la calle. Pero claro, luego si no, todo el mundo dice, ay, arrestan a los palestinos porque sí, pobrecitos, ellos no hacen nada. No hacen nada cuando no pueden hacerlo, cuando no se los dejan hacer. Esta gente, los de la yihad islámica, cuando pueden, sí que hacen cosas, como esta de poner bombas en un autobús. Europa quiere restablecer sus maltrechas relaciones con Israel y para ello ha enviado una delegación liderada por el vicepresidente y titular de Industria de la Unión, Antonio Tajani. En su agenda se propone firmar los acuerdos de cooperación industrial, espacial, turismo y apoyo a las pymes congelados desde el verano, cuando Bruselas anunció que a partir del próximo año vetaría cualquier acuerdo financiero con Israel del que se beneficiaran los territorios en disputa. Queremos trabajar con Israel hoy y mañana, señaló Tajani el martes. El comisario europeo no explicó, sin embargo, cómo se las va a apañar si la norma aprobada este verano pone muchos obstáculos a esta cooperación. Sí, pues esto es como cuando se dice que una mano no sabe lo que hace la otra. Pues los políticos de exteriores con Lady Ashton a la cabeza pues van aprobando sus normas y sus vetos y boicots y sanciones contra Israel, pero los encargados de industria, en este caso es un vicepresidente, no es alguien, un funcionario, tiene 80 proyectos en marcha con Israel y que están bloqueados. Y ha ido a Israel, pero el problema es que el problema no es Israel. Y él está encantado y ha visitado Israel y sabe todas las cosas que van a beneficiar no a Israel, a Europa, en el tema de cooperación industrial, espacial, ojo, espacial. Europa se va a apoyar en Israel para mejorar su calidad de tecnología espacial. Ojo al dato. Turismo, apoyo a las pymes, etcétera. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? Pues si Lady Ashton sigue con sus tonterías, pues no va a pasar nada y nos vamos a jorobar todos los europeos. Terminamos. La artista Rihanna ha desatado la polémica a su paso por Abu Dhabi unas horas antes de su concierto en la ciudad, cuando acudió a una sesión fotográfica en la gran mezquita del Jeque Zayed. A pesar de que la cantante acudió cubierta de negro de la cabeza a los pies, las poses insinuantes que colgó en su cuenta de Instagram le han merecido ser tachada de irrespetuosa. La estrella de Barbados no llegó a entrar en la propia mezquita, sino en su patio, pero los responsables del centro le pidieron que abandonara el recinto. Vestida con un mono negro y un pañuelo del mismo color, llevaba labios y uñas pintados de un rojo intenso y lucía un enorme colgante dorado. Los responsables del centro religioso emitieron un comunicado en el que explicaban
que no la dejaron seguir ya que la artista no disponía de permiso para realizar una sesión fotográfica. Por cierto, la artista prosiguió su gira justamente en Israel y antes de presentarse ante un público de 55.000 personas tuvo una nueva sesión fotográfica, esta vez en el Mar Muerto, sin que en esta ocasión se registraran problemas. No, en el Mar Muerto tampoco hay mucho público, pero tampoco el problema son las fotos, tampoco es un sitio religioso. Pero vamos a ver, ella no estaba dentro de la mezquita, solo que en las fotos era el patio que está adelante de la mezquita y como fondo de las fotos aparecía la mezquita. No estaba desnuda, ni semidesnuda, ni nada, porque yo he visto las fotos y es lo que pasa que aparece vestida de negro de pies a cabeza, pero no con una falda, sino con un mono. Y aparte, pues lleva un colgante de oro y lleva gafas de sol y lleva las uñas pintadas. O sea, eso ya ofende al Islam. Eso es lo que yo no entiendo. Entiendo que si hubiera entrado a hacer una sesión fotográfica dentro de la mezquita, podría ser una ofensa, porque hay sitios donde no se permite hacer fotos. Y hay sitios como las mezquitas donde no dejan entrar a las mujeres dentro, en algunas partes. Pues vale, pero ella estaba en un patio delante, eso también les ofende. O sea que incluso si hubiera hecho, yo te digo, si alguien hace un montaje que pone de fondo una diapositiva con la imagen de la mezquita y se pone delante a alguien haciendo como que está ahí, ya también es una ofensa. Todo es una ofensa. Bueno, pues nada. Saludos, Rihanna, que lo pases muy bien en Israel, en tu gira. Y que sigas así porque lo haces muy bien. Muchas gracias, Jorge. Bueno, dejamos aquí esta primera parte del informativo. Mañana más noticias, pero ahora viene Raquel con el espacio cultural. Bueno, Raquel, vaya con Rihanna, ¿eh? Nos ha robado la noticia Jorge Rosenblum para la agenda cultural. Nosotros ya hablamos de Rihanna en Israel, ¿te acuerdas? Hace ya bastante tiempo cuando anunciábamos este súper concierto que se habían agotado las entradas. Y bueno, viene fuerte Rihanna. Hombre, yo a los señores de Abu Dhabi les diría algo así como... Pero no te lo veías venir, hombre. Quiero decir, vamos a ver. Si Rihanna, pues bueno, como buena artista de pop que es... pues siempre le acompaña un poco la provocación, la polémica, un poquito, Raquel, siempre, a todos, ¿no? Empezando por Madonna, que fue un poco la que abrió esa beta, luego pues siguiendo por todas, ¿no? Desde Britney Spears hasta... Todas, ahora se dan besos y Miley Cyrus, esta que ya no sabe qué hacer para llamar la atención. Miley Cyrus, pero Miley Cyrus también está muy bien, Raquel? De hecho, podría ser el seudónimo. Miley Cyrus, es que hace de payaso todo el rato. Pobrecita. A mí me da mucha pena. Pero bueno, no venimos aquí a hablar de divas del pop. No es mal que me traduces, Jordi. Sí. No, pero Miley Cyrus es mucho mejor, Raquel. Es mucho mejor que el original. Y el subconsciente. Bueno, hablamos de otras cosas. Sí, vamos a hablar de cultura... Venga. De cultura, diferente. Venga. El milenio del Reino de Granada. Ya conocen este acontecimiento que se aproxima, que vamos a celebrar todos. Bueno, pues en este caso se alía con Cursos Internacionales Manuel de Falla en Música de un Milenio, musulmanes, judíos y cristianos en el Reino de Granada. Este es un curso en el que estudiantes y profesionales especialistas en música medieval podrán intercambiar ideas, opiniones y experiencias en las distintas conferencias, talleres y mesas redondas que se van a realizar desde el 25 al 27 de octubre en el Palacio de la Madraza, en Granada, claro. Les destacamos algunas de las conferencias y encuentros. El romance fronterizo, un intercambio entre musulmanes, judíos y cristianos a cargo de Mari Carmen Gómez de la Universidad Autónoma de Barcelona. O, por ejemplo, música, literatura y cultura en el romancero sefardí e hispano con José Manuel Pedrosa de la Universidad de Alcalá de Henares y colaborador de Radio Sefarad hace años. Les recomendamos que recuperen los programas que nos grabó el profesor Pedrosa, muy, muy interesantes. Y nada, este curso tiene muy buena pinta, Jordi, porque investigar en el pasado, en la música medieval, en la que tanta importancia tuvo también la presencia judía, pues nos parece fenomenal. Les felicitamos desde aquí a los organizadores del Milenio y de estos cursos internacionales Manuel de Falla.
Pues di que sí, nos sumamos a esa enhorabuena y seguimos con Frank Kafka. Frank Kafka, uno de sus relatos, un relato muy poco conocido, pues se ha teatralizado, de alguna manera se ha convertido en monólogo y nos lo presentan en el Centro Sefarad Israel, hoy a las 8 de la tarde. El Centro Sefarad Israel y la compañía de actores Migael Sejov ofrecen la escenificación de este relato corto de Frank Kafka, dirigido e interpretado por Louis Dors. Es la historia de la decadencia y muerte de un singular artista, un ayunador profesional de un circo, un espectador de su propia hambre, que se exhibe y muere famélico en una jaula. Se trata de una creación de Kafka que, bueno, como siempre, con ese toque tan especial del autor checo. Ya saben que, bueno, no les he dicho el nombre del cuento de Kafka, un artista del hambre. No sé si alguno de nuestros espectadores lo conocen, yo no lo conocía. Yo me lo leí. Sí, en un libro de relatos de Kafka, y la verdad es que fue hace años y estaba esperando, digo, a ver que me cuente un poquito porque a lo mejor me suena, porque venían, creo que era una compilación de todos sus relatos y sí, bueno, buenísimo, como todo lo de Kafka, la verdad, vamos, impresionante. Al término de la representación, que durará aproximadamente 60 minutos, Louis Dors departirá con el público acerca del contenido y la intención de este relato, Un artista del hambre. La entrada cuesta 5 euros y hay que, como el aforo es reducido, bueno, pues los que estén interesados en acudir a esta representación tienen que dirigir un mail a casa@sefarad-medioisrael.es para, de alguna manera, prescribirse. Para que se sepa que, bueno, con cuántos espectadores va a contar Louis Dors. Así que les animamos a conocer mejor este relato de Kafka en la voz y la representación de Louis Dors. Segunda representación teatral de obras de Kafka que tratamos aquí, ¿verdad? Junto con La Metamorfosis. Y bueno, no sé si es que a lo mejor simplemente es casualidad o estamos ante una efeméride de Kafka. Pues no, es una casualidad, Jordi, porque además un artista del hambre se quiso representar hace algunos meses, antes del verano, en el Centro Sefarad Israel y por un problema de agendas no se pudo hacer y nos llega ahora. Así que bueno, pues una buena oportunidad. Yo soy un fan de Kafka, me he leído unos cuantos libros, la verdad que para mí es una debilidad. Entiendo que no a todo el mundo le gusta porque es verdad que es un universo, claro, un universo a veces oscuro, a veces agobiante, ¿no? Pero bueno, también la época que le tocó vivir, incluso muchas de las cosas de su propia vida lo fueron, pero vamos, me parece un genio de la literatura y yo, ya te digo, soy fan absoluto de Kafka. La ciencia ficción y Kafka, ¿no? Hombre, claro. Pero vamos, Kafka más todavía, por su factor humano tan increíble. Pero bueno, no me voy a alargar yo aquí a hablar de Kafka. Porque tenemos otras noticias claro, de las que habla de la agenda cultural. Por ejemplo, Jordi, no es habitual que el gobierno israelí intervenga en este tipo de demandas de herederos, de herederos de víctimas de la Shoah, en las colas que se intentan recuperar legados artísticos, no sé, cuadros, joyas, libros o bibliotecas enteras que fueron o mal vendidas o requisadas por los nazis, ¿no? En este caso, el gobierno israelí ha pedido a Alemania que actúe a favor de la recuperación de una colección de arte y que se lo devuelva a sus legítimos herederos, una familia judía. Los propietarios se vieron obligados a vender la colección, se la vendieron al régimen nazi en 1935. Se trata de una colección de objetos de oro medieval conocida como Geld Collection o Welfenschatz, que tiene un valor de entre 1.033 y 400 millones de dólares, de acuerdo con los herederos. Bueno, ellos, un grupo de comerciantes de arte judío alemanes, cuatro personas, pues se vieron obligados a vender esta colección que habían adquirido originalmente en 1920. Y ahora los herederos de estos cuatro comerciantes en arte, pues quieren recuperarlos y esta colección está actualmente en posesión de la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano.
iba a haber un juicio para acelerar, para llevar a cabo esta devolución, pero precisamente esta fundación lo ha paralizado. Entonces ha sido cuando el gobierno israelí ha decidido intervenir y solicitar a Alemania que se haga algo por facilitar la recuperación de esta colección de arte y devolverla a sus legítimos herederos que están esperando la resolución de los tribunales alemanes. Un tema siempre difícil del patrimonio de los judíos durante el nazismo y, ¿qué pasó con él, no? Muchos de estos temas están en juicio, algunos, se han devuelto satisfactoriamente. Sí, si no me equivoco, también hay algunos que se los reclaman a los rusos, ¿no? También, pero sobre todo las demandas son hacia Alemania y el régimen nazi. De hecho, el ministro de Cultura israelí, Limor Livnat, ha escrito a su homólogo alemán, Bernd Neumann, destacando que Israel considera que el regreso de los tesoros es un asunto de gran importancia para el pueblo judío en general y para los sobrevivientes del Holocausto en Israel y en el mundo. O sea que esperemos que esta carta anime a esta fundación que no tiene ninguna intención de devolver la colección. No parece, ¿verdad? A la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano, para que la devuelvan. Y ya para terminar la agenda cultural de hoy, un recordatorio, Jordi. Ya les hablamos de la presentación de la última obra de Juan Zapato, Juglarías, un poeta en Israel, que va a tener lugar el jueves 24 de octubre, o sea, hoy, a las 19:30 horas en la Plaza Pombo en Santander. Muy bien, en la capital cántabra. Así que les animamos a que asistan a esta presentación, que tendrá también un vino de honor a las 19:30 horas. Fantástico, Raquel. En la librería Gil. Ahí está, en Santander. Bueno, pues ya lo saben, hoy Juan Zapato allí en Santander. Y nada más, Raquel, en este punto terminamos. Mañana más noticias. Más. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Netanyahu y Kerry solo coinciden en no estar de acuerdo. El Consejo Europeo expresa su apoyo a la autoridad palestina. Aprobada en el Parlamento griego la ley para suspender la financiación a Amanecer Dorado. Y terminamos hablando del Congreso Judío Mundial que se reunió en Jerusalén. Un día más, Jorge, que ya está aquí, va a comentar las noticias. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego todavía no está, pero luego seguro que viene Raquel con las noticias culturales. Y empezamos hablando de ese encuentro entre Netanyahu y Kerry. El primer ministro israelí y el secretario de Estado norteamericano no consiguieron limar sus diferencias sobre el programa nuclear de Irán durante las 7 horas de entrevista que mantuvieron en Roma. Las partes solo coincidieron en no estar de acuerdo. Netanyahu le transmitió a Kerry su advertencia de que anular las sanciones a Irán será un trágico error y añadió: el principal problema de seguridad que afrontamos es la aspiración de Irán a tener armas nucleares. Evitarlo es un objetivo que comparto con usted y con el presidente Obama, lo que significa que Irán no debería tener centrifugadoras ni enriquecer uranio. Kerry, por su parte, expresó que los Estados Unidos permanecerán con los ojos bien abiertos para asegurarse de que Teherán no aproveche las negociaciones para acelerar su programa nuclear. Pero explicó a Netanyahu que deben hacerse todos los esfuerzos hasta agotar la opción diplomática. En la entrevista, ambas partes dialogaron también sobre la situación en Egipto y Siria, así como de las conversaciones de paz con los palestinos. Bueno, dado que la reunión fue tan larga, y creo que también hablasteis de esto en la crónica de Salem Ergi desde Israel, pues me imagino que habrán abordado muchos temas. Y si a la salida lo que dicen es que están de acuerdo en que no estuvieron de acuerdo en nada, pues la cosa es preocupante. Yo recuerdo cuando hace un año se hablaba de la reelección de Netanyahu, y que todo el mundo decía es que él no se entiende con Obama. Y el problema es que realmente no se entiende ni con Obama ni con la gente que sigue las políticas de Obama, como es el caso de John Kerry, que está tratando, por una parte, de llevar a cabo unas conversaciones de paz con un plan de hacerlas en secreto durante 9 meses, pero con incentivos para un lado, siempre para el lado de los palestinos. Antes hablamos, creo que fue ayer, de que consiguió
que Qatar condonase una deuda que tenía y Kerry estaba incitando a los demás países a que perdonasen lo que les deben los palestinos para que sigan en las conversaciones de paz. Y también esta misma semana hemos dado la noticia de que se va a liberar una nueva tanda de prisioneros, de terroristas con delitos de sangre, para seguir dándole la oportunidad a los palestinos de hablar de paz. Y claro, uno dice, pero si lo que están hablando los palestinos no es algo que ellos van a perder, es todo para ganar ellos. Y encima hay que darles más y más y más. No entiendo yo tampoco, no es que Netanyahu no lo entiende, yo tampoco entiendo la política de John Kerry, tampoco estoy muy de acuerdo con el tema de agotar la opción diplomática. ¿Cuándo se acaba la opción diplomática? Por ejemplo, en Siria con el tema de las armas químicas. ¿Cuándo se acabó la opción diplomática? ¿Cuándo las usaron? Entonces, ¿cuál es la opción diplomática que se va a acabar con Irán? Cuando utilicen la bomba nuclear y entonces lo van a decir, no, ya no puedes usarla más. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Seguimos. El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, expresó al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, el apoyo de la Unión Europea al establecimiento de un Estado palestino, así como a las negociaciones de paz retomadas por palestinos e israelíes. Según indicó, los ciudadanos y familias palestinos deben poder tener finalmente el derecho de vivir en paz y prósperamente en un Estado palestino soberano, al igual que los israelíes deben tener garantías de que podrán vivir con seguridad. Por su parte, Abbas mostró su gratitud por el gigantesco apoyo económico y político que presta la Unión Europea a la Autoridad Palestina, alegando como obstáculo la presencia de fuerzas israelíes sobre el terreno y las supuestas prácticas de estrangulamiento de la economía palestina que queremos que acaben. Bueno, eso es lo que dice Abbas, que el obstáculo para la paz son las prácticas de estrangulamiento de la economía palestina. Yo lo que no sé si se refiere a, por ejemplo, al boicot de la Comisión Europea a los productos de Cisjordania, donde trabajan muchos palestinos. Esa es una política de estrangulamiento de la economía palestina. No sé cuál es exactamente la práctica de estrangulamiento de la economía de la que habla, porque Israel no solamente procura cumplir con sus compromisos, sino que muchas veces tiene que perdonarles, porque sí, muchas deudas, como la conexión a la red eléctrica, de la cual, si te recuerdas, cuando fue el año pasado la declaración unilateral en Naciones Unidas de Palestina como Estado soberano, pues la represalia, entre comillas, de Israel fue decir, bueno, nos vamos a cobrar la deuda, lo que nos deben. Y entonces los palestinos se ofendieron muchísimo. ¿Cómo Israel se atreve a ser un Estado tan agresivo que pretende cobrar las deudas de lo que nosotros consumimos? Pues esto, a mí lo que me da la pauta es que cada día más Europa se aleja de una posición equidistante, ecuánime, y que podría hacerlo actor o partícipe de un proceso de paz para situarse unilateralmente de uno de los lados, financiando a manos abiertas, incluso en tiempos de crisis, a gobiernos corruptos que no trasladan toda esta ayuda económica a ninguna parte más que a sus cuentas en Suiza, o a grupos terroristas en el extranjero que van a actuar a favor de sus políticas. Y entonces, con este posicionamiento, Europa se descarta a sí mismo de cualquier posible papel fundamental en unas conversaciones de paz. Porque si tú dices, yo es que estoy con estos, pues no puedes estar en la mitad de nada. Y vamos ahora a Grecia. El Parlamento griego aprobó esta semana y por una amplísima mayoría la ley que permite suspender la financiación estatal a partidos involucrados en actividades criminales, como es el caso del neonazi Amanecer Dorado. Tanto las dos formaciones de la coalición gubernamental, el conservador Nueva Democracia y el socialdemócrata PASOK, como el principal partido de la oposición, votaron a favor de la enmienda. La ley establece la posibilidad de cortar la financiación pública de un partido si una quinta parte de sus diputados o miembros del órgano central están acusados formalmente o han sido detenidos en relación con actividades criminales o terroristas, como ocurre con Amanecer Dorado, cuya cúpula, 6 de sus 18 diputados, está encarcelada por pertenencia a organización criminal.
La aprobación de esta enmienda es parte de la ofensiva gubernamental contra el partido neonazi griego después de que las autoridades lanzaran una oleada de arrestos en las filas de la formación de ultraderecha tras el asesinato el pasado 18 de septiembre de un rapero antifascista por un miembro de ese partido. El partido siempre ha negado cualquier implicación en el crimen, que generó una fuerte condena en el país y multitudinarias movilizaciones populares y políticas en favor del procesamiento penal y la ilegalización de la formación. Amanecer Dorado entiende, sin embargo, que la aprobación de la ley es una conspiración de Estados Unidos, los judíos y de la Unión Europea. La formación neonazi percibió este año casi 900.000 euros de financiación estatal, a los que hay que sumar 2 millones en donativos privados. Bueno, este es un problema. De todas maneras, me parece una buena iniciativa del Parlamento griego. No sé si eso va a conseguir frenar el tema de Amanecer Dorado, de que les digamos que les cierren una parte del grifo, porque ya vemos que los datos apuntan a que es mucho más lo que reciben por donativos privados, es más del doble que lo que reciben por financiación estatal. Pero bueno, aquí en España conocemos muy bien que cuando se le toca el bolsillo a revolucionarios o gente con aspiraciones idealistas poco democráticas, pues a veces se les estropea el chiringuito. Aquí pasó con el partido Batasuna. Está pasando ahora con Irán y las sanciones económicas por no suspender o no permitir la inspección de su programa nuclear. Y seguramente a Amanecer Dorado le dolerá mucho si cuando esto se ponga en marcha. Me parece en ese sentido una iniciativa plausible y que vamos a apoyar, y también creemos que es un paso adelante que en situaciones de una crisis tan profunda como la que vive la sociedad griega, en este punto se hayan puesto de acuerdo tres partidos muy importantes como el conservador, el socialdemócrata y el principal partido de la oposición. Y terminamos de nuevo en Israel. Más de 40 líderes de las comunidades judías del mundo se reunieron esta semana en Jerusalén para participar de la reunión del Comité Ejecutivo del Congreso Judío Mundial, encabezada por el presidente Ronald Lauder. En el marco de la reunión estuvieron disertando el ex canciller israelí Avigdor Lieberman, el ministro de Finanzas Yair Lapid, la ministra de Justicia Tzipi Livni y el ministro de Economía Naftali Bennett, entre otros. Bueno, ya ven que por los nombres que hemos mencionado que se han acercado a dar una charla, pues Israel da mucha importancia a su relación con los judíos del mundo, con los judíos de la diáspora, y en este caso con la institución del Congreso Judío Mundial. No podía ser menos, pero está muy bien que cuando se celebra en Jerusalén esto no pase desapercibido. Ya no hablamos de a nivel de calle, porque estamos hablando de una reunión de 40, 50 personas que son dirigentes, pero que sí que a nivel estatal Israel acerque allí, bueno, no ha estado Netanyahu, que está de viaje, evidentemente, pero sí que han estado el ex canciller, el ministro de Finanzas, que es los principales socios de gobierno, como puede ser Yair Lapid, Tzipi Livni, que lleva las conversaciones de paz y que de eso estuvo hablando, y también el ministro de Economía, Naftali Bennett, que no solamente les habrá hablado de economía, sino también de cuestiones relacionadas con el proceso de paz, porque él está en contra de algunos aspectos de lo que pudiera ser un tratado definitivo si implica la retirada de Cisjordania. Así que bueno, desde aquí felicitamos a esta reunión que ha tenido lugar en esta ocasión en Jerusalén. Recuerdo que hace cosa de año y medio tuvimos justamente una comunicación de Ángela Arbeláez cuando la anterior reunión del Comité Ejecutivo, igual fue hace menos tiempo, fue en Salónica, y por ello pudo entrevistar a Ronald Lauder y a otra gente componente de estas comitivas. Bueno, Jorge, pues aquí terminamos esta parte de noticias políticas y también las de la semana. Solo me queda desearte un buen fin de semana y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a ti también, y yo os veré otra vez el martes. Así es, y el lunes tendremos noticias diferentes, ya lo saben, pero ahora todavía viene Raquel con las noticias culturales.
Muy buenas, Raquel, ¿qué tal Hola, estás? Jordi, encantada de estar aquí de nuevo contigo y con los oyentes. Vamos a La terminar... agenda cultural. Claro, la agenda cultural vamos a terminar esta semana con pues una serie de noticias. Empezamos hablando de cine, creo, o al menos de un actor de cine. Empezamos hablando de un actor maravilloso, Elijah Jordan Wood. Frodo. Típico comentario que encasilla a un actor. Exacto, pero bueno, él está por encima de eso y lo lleva muy bien. Eso es. De hecho, pobre, seguro que todavía se lo preguntan en todas las entrevistas. Todo el rato, claro. Ay, pobre. Es inevitable, pero bueno, él lo lleva fenomenal, como les comentamos. Incluso ha dicho que no trata de huir en absoluto del personaje, sino que está muy orgulloso de su papel en esa película y de toda la producción, que fueron pues tiempos maravillosos para él y que está encantado. Y que además, además de estar encantado de haber sido Frodo y de seguir siéndolo para siempre, también está encantado de estar en España y muy bien relacionado con el cine español. Ah, muy bien. De hecho, está promocionando esa película de la que ya les hablamos, Gran Piano, un thriller en el que interpreta el papel de un pianista que se ve amenazado por un francotirador durante un concierto. Lo dejamos ahí porque es una película, es un thriller y tiene suspense y una trama muy interesante de la que no podemos hablar mucho más. Tienen que ir a verla. Bueno, además de esta colaboración en el cine español, pues esta película la dirige Eugenio Mira, pues... Elijah Jordan Wood ha hablado de sus otros papeles dentro del cine español, como por ejemplo Los crímenes de Oxford, esa película que realizó junto a Alex de la Iglesia, o una película, Open Windows, que se va a estrenar próximamente y que dirige Nacho Vigalondo. Él ha hablado de estos tres directores, ha dicho que les adora, ha comentado particularidades de cada uno, como por ejemplo que Alex de la Iglesia tiene una personalidad arrolladora, es minucioso y muy divertido, que Eugenio es muy apasionado y elocuente y que ama a Nacho, que es extremadamente expresivo, una característica que Elijah relaciona con lo español, que tiene este director, Nacho Vigalondo, una tremenda personalidad, adora bailar y es un maestro de la semántica y de la elaboración de historias con multitud de intrincados detalles. Y resumiéndolo todo, ha dicho que adora a los tres directores españoles y que tiene muchos amigos dentro de la industria cinematográfica española, que no está al tanto de la política, pero sí de la situación del cine español y que espera que esta época de crisis, estos tiempos difíciles, ayuden a producir un arte magnífico. Bueno, que se afile los ingenios, vamos. Claro, eso es fundamental. De todas maneras, te iba a decir, Elijah Wood, el actor que siempre tiene cara de niño, ¿cuántos años tiene? ¿Lo sabes? Pues yo creo que tiene 31 o 32, Jordi. Sí. Más o menos está... Sí, o sea, los 28 ya no los cumple. No los tiene, pero vamos que... Sí, no, pero que parece un niño, ¿no? Sí, siempre, también es por los ojos estos tan grandes, azules, tan chiquititos, menudito. Sí. Yo me acuerdo de una película suya, quizá, no sé si tú la recordarás, una que con Macaulay Culkin, el niño de Solo en Casa, que hacían, los dos hermanos, eran muy niños. ¿no? Claro, y hacían él era una estrella infantil. Sí, y hacían de dos niños. En el caso Macaulay Culkin hacía de malo, que quería matarle a él. ¿No te acuerdas tú de esa película? No recuerdo ni el título. He intentado evitar todas las películas de Macaulay Culkin. Macaulay Culkin, el pobre. No, el pobrecito lo hace muy bien. Sí. Hace nada que ver con Solo en Casa, claro. Esta película a lo mejor le vino después del éxito de Solo en Casa y sé que, que fue... Bueno, no sé, era una buena peli. Yo me acuerdo que me gustaron los dos en ese papel. Elijah Wood haciendo de bueno y el otro haciendo de malo y eran dos niños realmente. Hombre, a mí él me encanta en Everything is Illuminated, claro, que tiene temática judía, que acompaña a su abuelo a un regreso al pasado y a la Shoah. Bueno, sí, está basado en un libro, ¿no? Sí, de Jonathan Efron. ¿Ves? No te sale igual que a mí. Jonathan Safran. Sí, algo así. Ay, Dios mío, qué fallo más terrible. Bueno. Pero todos nuestros oyentes saben de qué película estamos hablando, seguro. Everything is Illuminated. Sí. Y aunque Raquel sigue ahí tratando de acordarse del nombre, pero ya sabes que no nos va a salir. El apellido es Safran y el nombre es Jonathan, pero nos falta. ¿Te vas a acordar? Seguro. Bueno, seguimos. Hablamos un poquito más de Elijah Wood, porque está preparando una película de vampiros en blanco y negro y que hablan en farsi. En persa, vamos. Así que lo está haciendo como productor.
y bueno, será un taquillazo, ha comentado, entre risas, claro. O sea que tiene sentido del humor y ganas de seguir haciendo cosas más allá de las grandes superproducciones estadounidenses. Muy bien, pues nada, una buena visita aquí, un buen actor en España que nos está visitando y seguimos hablando, pero ahora de turismo, un tema que nos viene acompañando casi todo el año y del que tenemos datos positivos. Muy positivos. Vamos a la perla de Sefarad, a Lucena, a la localidad cordobesa, para comentarles que las visitas turísticas han crecido un 18,6% en lo que va de año, lo que llevamos de 2013. Y mucho de este enriquecimiento, de este incremento, tiene que ver con el turismo de interés judío, de interés sefardí. Desde el ayuntamiento han destacado que el aumento de turistas franceses y argentinos, países donde existe una importante comunidad sefardí, bueno, pues se ha ligado y tiene que ver con la introducción, con la incorporación de Lucena en la red de juderías de España y el trabajo de tour operadores online especializados en este mercado relacionado con el turismo sefardí como Destino Sefarad Viajes o Roots of Sefarad. También han destacado que el aumento han querido hacer hincapié en el aumento de interés por experiencias como Tu Historia relacionadas con el pasado judío de Lucena. La ruta La Perla de Sefarad ha registrado un aumento del 19,60% en los primeros 9 meses de 2013 con respecto al mismo periodo del año pasado. Muy bien, pues muy buenos datos para el turismo de Lucena. Nos alegramos de que haya mejorado su presencia de turistas y nada, simplemente vemos que ese entusiasmo que tienen muchas ciudades españolas por recuperarse el legado judío se ve acompañado de esa respuesta de los turistas. Y aunque yo sé que no te va a salir el apellido, Raquel, si es que es imposible. Mira que yo también estoy mirando porque veo el disco de la banda sonora de la película, lo veo desde aquí, pero no me alcanza la vista, claro, desde el estudio, y también me estoy devanando los sesos pensando en cómo se llama. Pero bueno, da igual. Bueno, ya te digo, en cuanto salgas del estudio te acuerdas del autor del libro. Jordi, vamos hablando de libros. Como todos los viernes, nos gusta traerles una recomendación literaria, una novedad que aparece en nuestras librerías, y en este caso hablamos de uno de los grandes autores en letras hebreas, David Grossman, que publica junto a Michal Rofner, encargada de las ilustraciones, un libro que se llama El Abrazo. Lo publica Sexto Piso, en la colección Sexto Piso, la editorial que suele interesarse por los autores en letras hebreas, en lengua hebrea, y lo traduce Raquel García Lozano, a quien ya hemos escrito para que venga a Radio Sefarad a hablarnos de este libro que protagonizan una madre y un niño. Por ejemplo, pasean por el campo al atardecer. No hay otro como tú en el mundo entero, dice la madre. ¿Pero por qué no hay otro como yo en el mundo entero?, pregunta el niño. Bueno, pues Grossman nos cuenta en El Abrazo la historia de Ben, un niño que empieza a descubrir la singularidad del individuo y por primera vez siente un profundo temor a la soledad que implica que no haya dos seres humanos iguales y que seamos únicos. La madre intenta explicarle a Ben que aunque estemos solos, podemos sentirnos acompañados por los demás. Afortunadamente, las personas tienen un recurso infalible contra este sentimiento de soledad, el abrazo, que es el título de este libro de David Grossman, del que esperamos bonito, poder hablar muy pronto con Raquel García Lozano, con su traductora. Si no me equivoco, también querías hablar con ella de otro libro. Claro, el de Silly de... Este sí me tengo que acordar de Aaron Appelfeld. De Aaron Appelfeld. Pues no Raquel, te vamos a ir a buscar como no vengas, ¿eh? Te necesitamos aquí en Radio Sefarad para que nos hables de estos dos libros. Y ustedes ya saben, El Abrazo, de David Grossman, con ilustraciones de... Michal Rofner. Exactamente. Son maravillosas. Pues oye, fíjate, 16 euritos y seguro que disfrutan de este libro tan bonito, por lo que nos ha contado Raquel. Tiene una pinta preciosa, la verdad. Y es un para texto poético este fin de que semana, no suele ser habitual en la literatura de Grossman, así que también es interesante desde ese punto de vista.
otro registro. Muy bien, Raquel, y que no te acuerdas de este autor, pero bueno, lo haremos, si te parece, la semana que viene, lo decimos para quitarnos la espina. Bueno, el apellido está claro, es Jonathan Safran, me falta algo ahí. No sé si es un nombre compuesto o el apellido también, es terrible. Bueno, espero que me perdonen los oyentes. No, yo ya he desistido, es que siempre sucede, lo tienes en la punta de la lengua y no te sale, hay algo, esa ventanita del cerebro no se termina de abrir. Ahora mismo voy al ordenador. Bueno, Raquel, pues gracias y que pases buen fin de semana. Shabbat Shalom.